Bienvenidos amigos a su programa El Doctor Cinema. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Él es Steve Ahn. Él ha trabajado en diferentes proyectos muy interesantes, entre ellos La Leyenda de Korra, Teenage Mutant Ninja Turtles. También ha trabajado en Ben 10, conocidísimo por muchísimos de ustedes. Y sobre todo también ha sido director de esta serie animada bastante llamativa que es Voltron, ¿no? Sin más preámbulos, ha sido director y también ha sido storyboard artist de diferentes de estos proyectos y un sinfín de proyectos más. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a Steve. Steve, how are you? Hi, Hi, nice to meet you. nice to meet I'm you. good. How are you? Fine, fine. I'm prepared some question for the interview. So if you are ready, I'm going to make them. Okay. Okay. You have worked in many areas in the animation industry as director, a storyboard artist, and director assistant. What do you think is the key for a young animator to success in the media? Tú has trabajado en varias áreas de la animación, como director, storyboard artist, también como asistente director. ¿Cuál crees que es la clave principal para que un animador pueda tener tanto éxito en medio de comunicación? I think first of all, definitely building your skill set is very, very important in order to work in Hollywood or animation or TV. Building the right skill set would be important. Nos estaba comentando que una de las cosas más importantes es sobre todo refinar o mejorarse cada vez más en todos tus skills, todas tus habilidades con respecto al área que quieres hacer, ¿no? Para trabajar tanto en televisión, en películas o en las diferentes áreas. So for me, I'm the artist. So my background is studying art, studying fine arts, from studying figure drawings, like coloring, and then I moved on to learning specifically about animation. Go ahead, sorry. Me estaba diciendo que como él es artista, la parte principal en la que él ha refinado sus habilidades ha sido el dibujo, la figura humana, y así consecutivamente en diferentes estudios que ha estado haciendo, sobre todo sobre artes. Acá conocemos como artes plásticas, son el fine arts, ¿no? El dibujo y todo esto de acá, para poder trabajar en eso. So after studying foundation, I moved to study specifically character animation, to study animating, storyboarding, learning about filmmaking. So after that, learning more at the workplace and just continuous sharpening my skill I think that would be a main key. Nos estaba comentando que después de estudiar los fundamentos de dibujo, empezó a estudiar animación, empezó a estudiar sobre cine, sobre composición, para que estas habilidades las pueda combinar y ya trabajar ya dentro en la industria. Y él piensa que esto es precisamente la clave, ¿no? Trabajar en cada una de las habilidades y mejorarlas cada vez más. And I think once you step into the media career, I believe, I think some friends and artists or some people think that's the end where they stop learning and they stop building the experience. And I don't recommend that. Y nos estaba comentando que mucha gente piensa que cuando ya estás en la industria, dejas de seguir mejorando tus habilidades y piensa que eso es un error, porque no debería ser que estás trabajando y dejes de buscar en qué puedes mejorar. So keep building the experience and kind of keep learning new things to your skill and your art would be
a great key to continue the success in media field. Y nos está comentando que tienes que seguir mejorando tus habilidades, seguir construyéndote en este como cuerpo de diferentes habilidades técnicas para que puedas seguir mejorando en la animación y demás, ¿no? And for the last, I think networking is very, very important as well. Working in TV, for example, there's no TV show there's always new TV projects comes along, which means your job will be 1 or 2 years, maybe 3 or 4, but usually it's short. So building a great relationship with your fellow artists, important to continue the project followed up. Y nos está diciendo también que el networking, las conexiones o el trabajo que puedes hacer por hacer conexiones con diferentes partes del equipo de trabajo también es clave, es una cosa fundamental. Entonces, mientras estás aprendiendo, trata de hacer amistades con las personas que están a tu lado también aprendiendo. No hay un programa de televisión que no se haga en conjunto y siempre se hacen nuevos programas de televisión cada vez que necesitan mucha gente y siempre hay alguien que se coloca y eso también es clave para que juntos puedan avanzar. My next question is, as director, for you, which is the key to make a good story? Como director, para ti, ¿cuál es la clave para hacer una historia que sea buena? So, as a director of the film media, film medium, even animated film, the story is told in timeline. So, usually story is, for example, TV is 22 minutes. Feature film is 60 to 90 minutes. So story is telling through time. Nos estaba comentando que la clave es pensar también que una historia está contada en una línea de tiempo. En televisión puede ser alrededor de unos 20, 22 minutos. En una película puede ser alrededor de unos 60, 90 minutos, pero siempre se trata acerca de una línea de tiempo. So, unlike reading a book where you read your story with your own pace, the film is different. Film has a pacing that leads the audience's attention to understand the story. Es diferente a un libro. Cuando tú lees un libro, tú puedes ir a tu propio paso o a tu propio ritmo. Pero cuando ves una película, el paso está ya marcado por el que cuenta la historia, ¿no? Entonces vas leyéndolo al ritmo que está marcado en eso. So I'm sure there are many important elements to tell a good story, but as a director, my first initial importance to understand the story myself is I want to try to find the rhythm in the film. So I want to make sure that the story in my film is told in a right pacing on that timeline. Y como director nos estaba contando que para él es muy importante, nos está contando, encontrar cuál es ese ritmo narrativo para contarlo y también ese ritmo también tenerlo bastante interesado para que pueda contar mejor esa historia. So it's like the music where the music starts slow, but then you could play the music very fast. So you are keeping a right rhythm to the right tone, and the rhythm changes depends on the mood and flow and the tone of the message, right? So it's just like that. I carefully decide
what type of rhythm I want to create and how I keep that pacing working interesting for the audience. Y nos estaba comentando que es muy parecido a la forma de componer música, que tiene su ritmo, el ritmo puede variar, y así mismo en una historia, el ritmo de lo que está sucediendo en la línea de tiempo, tienes que saber manejarlo para que en cada momento pueda decir aquello que tú quieres decir, ¿no? Entonces, así como en la música, así también se maneja por diferentes ritmos, melodías y demás, y quiere asegurarse de que sus películas y series y dibujos tengan un ritmo que vaya de acuerdo a lo que quiera contar. So even the fun story could be boring if you tell it very slowly. And sometimes very important moment could be boring because you play very fast. So, just finding that right pacing is really important. Y nos está contando también que incluso una historia que sea bastante emotiva podría ser aburrida si es que no se lo cuenta con el ritmo adecuado, pero sobre todo también es interesante que si es una cosa gloriosa, tenga el ritmo adecuado para que tú puedas entender mejor la historia, sea divertida en la parte que son divertidas y así, ¿no? Toda historia para que sea buena tiene que tener un ritmo adecuado. My next question is regarding a storyboard. Which is your process to make the translation of the script into image? Con respecto al storyboard, ¿cuál es tu proceso para hacer el traspaso del guión a imagen? So I think from the script to storyboard images, it's basically translating job. Está diciendo que básicamente es encuadrar lo que está en el guión, hacer los encuadres cinematográficos, y básicamente es un trabajo de translación, de traducción de lo que está escrito a la parte visual. So from the written story to visual story, how I do it is first I read the script many times just to fully understand the story, and I want to make that story to be like my own story. Y para hacer ese traslado de guión a la parte visual, trata de leerlo muchas veces para que ese guión sea cada vez más la historia de él, la historia que él va a contar, o su versión de esa historia, o la historia que sea propia, ¿no? So, the reason why that's very important is I'm sure you probably have experienced that you've heard a very funny story and you try to retell it to some other friend and you've noticed yourself that you're not funny when you try to retell it. It's because of course your acting skill is needed, the way of you speak, the way you tell it is important, but for most it was probably because you didn't make that story as your own. So you're just retelling someone else's story, and it's not that impactful compared to when you try to tell it as your own story. That's awesome. Nos está contando que también algo es importante que tal vez te pudo haber pasado a ti, es que alguna vez estabas intentando contar una historia divertida que otra persona te contó, pero cuando la cuentas otra vez, te das cuenta que no es tan divertido como tú la escuchaste. Y estas cosas suelen pasar porque muchas veces pasa que no estás apropiándote la historia, no estás haciendo la tuya. Entonces estás recontando la historia de otra persona. Pero cuando ya la cuentas, obviamente se necesitan habilidades de actuación y demás, pero que cuando ya la cuentas como una cosa tuya, como una cosa propia, ya ves que es un poco más gracioso.
So I read the script about 7 to 8 times, as many as I could, just to be enough to memorize the story and fully understand the story arc and character arc, and just fully understand their emotion and fully understand the message, to fully understand the story's goal. What message does it want to tell? Y está diciendo que lee el guión al menos unas 7, 8 veces para que pueda entender a profundidad cuál es el arco de los personajes, cuál es el arco de la historia, que es el core, el centro de la historia, ¿no? Trata cuáles son las emociones por las que pasan y hacerla propia, ¿no? Entender cuál es todo eso y una vez que ya lo entiende, ahí pasa. And then, time to start to put something visually on the paper, right? So I try to go over the list of story bits that I want to share. Just like, do we need overview shot to tell establishing moment? Yes, then I hit that. And then do we need to introduce the story beat? Then yes. So I make all those list of story beats that are required to be told through visual images. Me está contando también que ya en la parte gráfica, cuando hace esta traslación, piensa también en los bits que tiene la historia, si se necesitan establishing shots, como que se ve el entorno de dónde está situado el personaje, donde necesitan estos momentos diferentes según cada beat, cada ritmo, cada pulso de acción, en donde suceden cosas. Y ahí los va metiendo en el storyboard. Mm-hmm. So, and then based on the story beat that I came up with, I try to select the scene, select the shot, basically staging the shot. Where do I want the camera to be? So go ahead, sorry. Y después de esto, ya empieza a decidir cuáles son las tomas que van a ir dentro de la historia, ¿no? Y en qué momento para construir los ritmos y luego ya empieza a construir también estos story beats, que ya es en qué momento van dentro de la parte del guión, de la parte ya final de la composición. So, for example, establishing shot, do I want wide angle lens? Do I want telephoto lens? Do I want, upper shot or down shot? So I select that, and then, for example, even for character dialogue, do I want 2 shots, single shot, medium shot, close up? So I select the camera placement after that. Y después de eso empieza a seleccionar los tiros de cámara, si necesitas un gran angular, un lente tele, si hay distorsión en el lente de la cámara, si viene con ángulos, si es que no viene con ángulos, si es de conversa y demás, ¿no? Va seleccionando y cuál es la que está contando mejor esa parte de la historia que quiere contar. And then all the prep staging is done. Now is the time that that requires your drawing skill. So I start to draw storyboards after that. And for animation, directing in animation heavily leaned on to storyboard. So even I'm a director, I do a lot of storyboarding. Y luego que ya están escogidos, empieza la parte que ya es de dibujar, que esta es una parte previa que te lleva a la parte de dibujo, incluso que cuando es director, sobre todo en las producciones animadas, el trabajo se centra bastante en el storyboard. Incluso cuando es director nos está comentando que él hace todavía bastantes storyboard porque se centra bastante en eso, lo que estás contando. Okay. Recordar también a las personas que nos están viendo que no se olviden de escribir las preguntas que quieren hacerle a Steve
por medio de Facebook, que está ahí, pueden escribir, ¿no? My next question. When reading a script and making the storyboard, how much control do you have of the process? Are you able to fix errors during the compositions? Which are the most common errors that you see and need to be fixed? Referring to errors like errors in the story, for example, that something is needed to be added in order to comprehend the story more. La pregunta fue un poco, cuando lees un guión y haces el storyboard, ¿qué tanto control tienes sobre el proceso? Y si tienes ¿qué tanta posibilidad hay de cambiar la composición? ¿Y cuáles son los errores más comunes que se encuentran que necesitan ser corregidos? So it really depends on the projects. So usually, if it's for feature animation, probably the director will have more control to fix any issues. I mean, it's his job, her job, right? And story team will be able to kind of improvise a lot of new things into the story. And TV is different. TV is compared to feature, it's very tight schedule. We have to kind of make many episodes within limited time with limited artists and limited resources. So we are for TV, we are heavily depending on the script where the writer already wrote and created. And of course, sometimes there are story problem happens. You know, there's no such perfect script where director needs to kind of make fixes and revisions. And usually there are minor issues, not a big story problem. So I usually try to fix those issues that is from the story, from the script, through storyboarding stage. Nos estaba comentando que es un poco diferente hacer una película que hacer una televisión. En la película va a depender bastante del director, ¿no? La visión que tenga el director, y básicamente el director es el que direcciona su trabajo, que direccione cómo quiere que quede finalmente esa película. Y en televisión es diferente porque tienes menos presupuesto, tienes menos tiempo para hacerla, tienes menos gente trabajando, entonces todo tiene que hacerse muy rápido y muy... Entonces, en ese sentido, sobre estos depende bastante, sobre todo en el guión. Entonces, confían bastante en lo que se escribe. Y obviamente también suele pasar, porque ningún guión es perfecto, nos está comentando que suelen haber correcciones que se necesitan añadir para que se entienda mejor la historia. Just a question for you. I noticed that we are taking more time than we prevent. Are you fine with the time? Or? Okay, perfect. It's okay. Actually, can I add more to yes, the last? Yes, please. And as a director, I have my own story team who help coming up with the storyboards. So, you know, my job would be making sure they're executing boards the way that I envision this in the film. So, you know, of course, their point of view and their storyboards are not, 100% perfect, matching to what I imagine. So I usually go fix and revise, and making sure the scenes and actings and everything working properly well. It's achieving to tell the right story. Y nos estaba comentando también que como director suele tener a su equipo de trabajo storyboard artists, y es verdad que los storyboard artists presentan el trabajo y puede tener algún punto de vista, una cosa, pero siempre el director es el que corrige, el que tiene que añadir el punto de vista,
el que tiene que dirigir también las actuaciones de los personajes dentro del storyboard. Entonces el director siempre está haciendo, corrigiendo y demás dentro del storyboard, ¿no? My next question is, let me find this. I suppose that your work involves a lot of character developing. Which are the keys to differentiate a character from another? What do you recommend in order to make them more believable? Yo supongo que tu trabajo también incluye bastante desarrollo de personajes. ¿Cuáles son las claves para diferenciar un personaje de otro? ¿Qué cosas recomiendas para hacer que nuestros personajes sean más creíbles? So if you look at some of the shows that I worked on, you know, as you mentioned, there are not cartoon shows for younger audience where actings can be crazy and they look still believable, or there's no overarching character arc that goes through the series. You know, the show that I usually worked on had very somewhat serious drama in character arc. Nos estaba comentando que los trabajos en los que él está involucrados normalmente no suelen ser de estos trabajos que suelen ser para audiencias más jóvenes, en los que los personajes pueden ser un poco más exagerados, también tienen exageraciones en los movimientos y demás, sino que él suele trabajar sobre todo en series en las que los personajes no tienen proporciones exageradas, suelen ser más dramáticas y suelen ser como que de construcciones más, por decirlo así, reales. So, you know, usually character arc shares where those characters start in status, in emotion, and in so they start from the first place to they usually end up as somewhere else. You know, they start from the sadness, maybe they end with happiness as the story ends, or you know, they were not courageous in the beginning and throughout the story they become brave, and that's the end of the story. So in that emotion, that psychology, it can't be changed quickly. Like, I'm sad 5 seconds ago, but now I'm happy. I'm just a crazy person, right? It needs slow development, and it needs slow steps. And usually story will shape those characters, transform into, you know, story, the end of the story. Y estaba comentando que cuando se ven las líneas de los arcos de los personajes, normalmente el arco va de un personaje que está triste a un personaje que está feliz, un personaje que está feliz, un personaje que está triste, un personaje que no es valiente a un personaje que es valiente, ¿no? Y no es normal que un personaje pase de un punto al otro a lo largo de la historia en poquito tiempo. O sea, en un segundo está triste y de repente está feliz. Es un personaje que no es creíble, es un personaje que está un poco loco. Y nos dice que normalmente tiene que ir pasito a pasito hasta desarrollar ese cambio, ¿no? Que la historia vaya cambiando, lo que le sucede vaya cambiando ese personaje, ¿no? Y eso también aporta también a la credibilidad. So every step the characters make, you have to understand what feeling, what emotion, what thoughts the characters are going through. And that's very important. So just making sure you understand those steps that characters are making a journey. I think your character arc development will be very clear. Y nos está diciendo que hay que entender bien ese arco de transformación de los personajes y que en cada paso qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo,
Y una vez que lo entiendes, vas a entender mejor también ese arco que se está desarrollando y la historia. Y ahí vas a hacer también que tus personajes sean creíbles. So, and usually the story will have multiple characters, and everyone will carry through some of their individual personal goal. And you're gonna see how characters conflict each other as they develop. So I think, just knowing that everyone's arc and making sure, just fully understanding where does conflict coming from and when does that happen, and I think that will make sure that will make your characters very different in development. So it will be their differentiation will outstand once you understand the confliction. Y está diciendo que en una historia también hay diferentes personajes y cada uno tiene su desarrollo, su arco, y entender en qué momento está cada uno y cómo se entretejen entre cada uno, cómo se conflictúan y se dan forma y son agentes de ese cambio que también sufren cada uno de ellos, es lo que hace que sus personajes también se diferencien cada uno y también vayan forjando también la historia y vayan atravesando también ese viaje que hace que los personajes se diferencien, sean realistas, ¿verdad? Y que sean también interesantes. My next question is, since working in a big studio is a goal for most animators in Ecuador, what do you recommend to get the attention of big studios? Trabajar en un estudio grande es una meta para bastantes animadores en Ecuador. ¿Qué recomiendas para llamar la atención de estudios grandes? So it's probably same as how my interviewer Kemba found me. I think the internet is the key, and these days I feel like every artist around the world are kind of united on the social network, just such as Twitter, Facebook, Instagram, you name it. We all know each other now, and I guarantee you that big studios also search artists through internet. We no longer submit resumes or submit portfolios to get attention of them, and big studios know how to search people now. Because everyone's work is now online. So I highly recommend you put up your work online, and not just as a one event, but continuously show and share where you're at and share what progress are you at in your artist journey. Y nos está comentando que una forma de llamar la atención de los estudios es una forma como yo lo encontré él también, es a través del internet, ¿no? Los estudios grandes tienen equipos ejecutadores que están viendo continuamente las redes sociales, Instagram, Facebook y demás, y es ahí donde sería bueno que pongas tu arte, por ejemplo, o en alguna otra plataforma, porque ellos están buscando gente, y hacerlo que se vea un viaje progresivo en donde se pueda ver también tu evolución como artista y continuamente publicar para que te puedas hacer notar. Y hay una comunidad bastante grande donde todo el mundo se empieza a conocer, sobre todo la gente que es artista, ¿no? Y se dan apoyo. And I think it's very important to present the artwork. For example, if you want to be an animator or animation artist, you need to definitely show the art that is related to the work that the big studios do. So, for example, like you want to work on action shows, like you never draw actions and you only draw cute flowers, then big studio probably pay attention to you. Probably some design company will look at your work and see, oh, it's nice flower, right?
So it's really important to have the style and have the quality of work that is matching to what the big studios produce. Y otra cosa que es muy importante es presentar tu trabajo, pero que tu trabajo sea de acuerdo a la línea del estudio que tú quieres trabajar, ¿no? No es lo mismo que si quieres trabajar en un estudio donde se dedican a hacer producciones, por ejemplo, de peleas, y tú tengas dibujos que no tengan nada que ver con eso. Entonces, probablemente un estudio que haga ese tipo de cosas vea tu arte, pero el estudio de peleas no. Entonces, siempre trata de que tu arte, las secuencias de animación o lo que estás haciendo, vaya en la línea de visualmente, estéticamente, en estilo de animación, en la línea del estudio al que quisieras que aplicar. Mm-hmm. So I don't mean to have your art just copy what big studios already made. Then you lose your uniqueness in your art. Meanwhile, you maintain the quality of the work that is matching to big companies' work. On the sides, always try to be unique and keep up your taste and your personality and your character in your work. Y nos está diciendo que obviamente no se refiere a que tus dibujos, tus animaciones carezcan de tu uniqueness, tu ser, tu ser como artista único, sino que precisamente mientras tengas cosas que se parezcan al estudio, a la par también desarrolles cosas que mantengan tu identidad, que mantengan quién eres, tu visión acerca del mundo y qué te hace ser tú, ¿no? Entonces, vayas desarrollando para que no pierdas tu identidad en el momento de hacer tus trabajos. My next question is, and for the young storytellers that want to make their own films or series, what do you recommend in order to make a good story? Para las personas que son jóvenes, ¿qué recomiendas para hacer una buena película? So if you are just starting up, and if you are the beginner, and if you are still new in this filmmaking or story making, I think strong recommendation that I want to suggest is that make sure to make your story short but sweet, which means it doesn't have to be ambitiously big and large and very upscale like a blockbuster movies. It doesn't have to be. It could be just short, like 1 or 2 minutes of the story in animation. Just make it short, but then I think the greatest trial will be, can you tell a good story within this short time? So make sure your story is not just about kind of ordinary thing. It needs to have some entertainment that has a really good payoff and really good ending. That's worth to have the audience to spend for 2 minutes, right? So make sure your story is short, but then really good, sweet ending. Y estoy diciendo que un consejo que nos da es que tu historia sea corta y que sea con bastante inspiradora, dulce, que tenga un buen final, ¿no? Si tú eres capaz de resumir tu historia en algunos, más o menos unos 2 minutos, no tienes que apuntar a hacer una película, un blockbuster, una mega producción, sino reducirla a unos 2 minutos, porque en esos 2 minutos estás, si capaz de contar una buena historia, estás demostrando de que tienes habilidades precisamente para contar tu historia. Si el personaje está bien actuado, si tienes un buen payoff, un buen final, un buen
una buena sorpresa, un buen ending, al final las personas van a quedarse viendo tu corto y van a disfrutar esos 2 minutos, les va a parecer divertido y va a hablar bien de tu capacidad de narrar historias, ¿no? Entonces, en resumen, nos está diciendo que sea corto y gracioso, dulce, con buen final. And the last... Okay, continue. One thing to add, so since it's a short format, I think your theme of the story and your message of the story will probably have to be very simple. It won't be about 7 Avengers fighting Thanos, protect the Earth and the universe. It might be hard to tell it. If you do it, you're the great. You're the greatest one. So, just think about what is the theme and message that you could kind of tell, and make sure they are very clear in the story. And so it'll be kind of easy to achieve to begin with as a story maker and filmmaker. Y otra cosa que también nos agrega es que ya que tu historia es corta, de unos 2 minutos, trata de que el tema o el mensaje también sea un mensaje sencillo de entender, que no trates de hacer algo como que los 7 Avengers peleando contra Thanos, si lo puedes hacer, muy bien por ti, eres lo máximo, pero es difícil que alguien lo pueda hacer con una sola persona, sino que trate de reducir el mensaje, que sea sencillo de entender y que sea fácil también de comunicar, ¿no? El tema, el mensaje que diga. And my last question is there a movie that you recommend to teach us or to learn about composition in storyboarding? While you answer me, I want to look if there are questions from the public. ¿Nos puedes recomendar una película o una serie que nos pueda enseñar acerca de composición y storyboards? So for any beginning filmmaker out there in Ecuador or the cinema students or animation students, to study composition of the shot, I think first would be, I suggest to search a lot of photography and study photography. So film definitely is the series of photography, right? So I think kind of knowing what the photography is about, the knowing how to do composition in photograph will definitely accelerate your film composition. Me está diciendo, sobre todo la gente que nos está viendo, que está estudiando animación, que está estudiando cine, una cosa que nos recomienda bastante para mejorar en la parte de la composición es ir como las bases del cine, y esas bases es la fotografía y encontrar películas que hablen sobre o que se vean bastante desarrollo en la parte visual, en la parte del estudio de fotografía, entender cómo funciona y demás. There are 2 filmmakers that I want to recommend. If you get a chance, there'll be a chance to check them out. I think it'll be great. First one, it will be Sergio Leone, who directed The Good, The Bad, The Ugly. It's a great Western movie from back in the old days, but it still has a great composition. It has a really great foundation of film composition. So I strongly suggest that. Una de las películas que nos recomienda es la de Sergio León, que es el director de fotografía de El Bueno, el Malo y el Feo, que es un western, una película del oeste de vaqueros, que tiene unos buenos fundamentos de fotografía y que es bastante interesante para entender un poco cómo se hace la composición y demás para hacer buenos encuadres dentro de lo que estamos contando. And the last one that I want to recommend is Akira Kurosawa from Japan. He directed Seven Samurai, Sanjuro, Ran, so many great movies, and who made the golden age of Japanese cinema back in
1960, 1950. It's black and white films, but I strongly recommend you. I think those are really great to study, kind of to stay focused on the shots and composition. Since they're black and white, it's very easy to analyze and study. So I strongly recommend those old films to begin with. También os recomiendo sobre todo las películas de Akira Kurosawa, que es un director japonés. Hacía muy buenas películas, bastante en composición interesantes, es en blanco y negro, pero la forma como explora la composición y los fundamentos es bastante interesante. Estuvo alrededor de los 1960, nos estaba comentando, haciendo siempre películas como Los Siete Samuráis y demás. Tiene una buena historia de fotografía ahí, que la pueden chequear, ¿no? I think that's all the question I have. People from the public are a little bit shy today. Then I'm going to give you a time to give a final message for our audience today. Voy a dar un tiempo para el mensaje final para Steve. First of all, thank you for inviting me to this great conversation with many students out there in Ecuador. I've heard that this interview will be on TV to reach out to those kids, those students out there who have no access to the internet. And I'm sure maybe the place where you are probably don't really provide a great resource to kick off this journey as an artist and to become an animator. But I want to say it's okay. Nos está comentando que parte de su mensaje es que nuestro programa va a ser transmitido a través de la televisión educativa, el UCSG, y vamos a llegar a diferentes lugares de Ecuador que probablemente algunos de ellos no tienen acceso a internet o que tienen dificultades para desarrollar una carrera artística o que no tienen los insumos suficientes para crear una carrera artística. O sea, les manda un saludo y un mensaje de decir, está bien, no pasa nada. Because I was also born in mountain in South Korea, where there was no TV or internet back then. And, you know, when I was in South Korea, I moved around many places to follow my dad's job. You know, every place where I go, the only resource I had was TV to watch animation and paper comic book. Y él también, como muchas de los que nos están viendo, vivió en las montañas y allá tampoco habían, en esa época no había televisor y tampoco habían recursos, y él tenía que moverse en Corea del Sur a diferentes lugares de acuerdo a donde estaba trabajando su papá, y en muchas de sus ocasiones solamente tenía un pedazo de papel y a veces la televisión para ver, tenía para ver comics, books, historietas. So whenever I read comic books and animation, watching animation, my heart was filled with joy and passion, and I was thinking maybe I should do that, but I had no idea that becoming an animator and becoming a director would be possible. Y en esa época, cuando leía las historietas, veía los cartoons, las caricaturas, él la disfrutaba mucho, ¿no? Pero no creía que iba a ser posible en algún día convertirse en un animador, convertirse en un director de estos shows tan interesantes. It may seem impossible, but I think the key is keeping the dream and keep moving on, and please don't give up to fulfill your dream in your artistic journey. So I really want you guys to keep growing, keep studying, keep building the experience, no matter where you're at. I think the environment is not
the answer that you need, but your determination is the answer what you need. Y nos está diciendo también que es un camino que es difícil, que por favor no te rindas, no sucumbas ante la adversidad, sino que sigue peleando. Es un camino donde el entorno no es la respuesta, sino que la respuesta para llegar a este camino artístico, para cumplir tus sueños, es precisamente seguir peleando, nunca rendirse. So for the last, please do check out. It's important to keep checking out others' work, like checking out many famous directors' work, checking out many famous artists' work. Try to get those resources, as many as you can. Try to kind of keep them as a guidance to your study. Y lo otro que nos estaba diciendo también es que es importante seguir el trabajo de otras personas, otros artistas, otros directores, y ver qué es lo que están haciendo y tal vez tratar de mantenernos o tratar de alcanzarlos continuamente y saber un poco cuáles son las tendencias, estilos y demás. So I really wish the best, and I encourage every one of you. God bless you. Nos desea lo mejor y nos manda muchas buenas deseos y muchas bendiciones. Thank you, Steve, for all your time, for all your patience, and especially for all your knowledge that you shared today with us. We really appreciate this knowledge that you have with us and this gesture of giving us what we are lack of in certain ways. We hope that you are doing fine also during these difficult times and continue to making art and continue to giving advices to other artists. We really appreciate all that you have done today. Thank you. I have to say goodbye, and I will remain with the public to give to summarize everything. Okay, big hugs and stay safe. Okay. Nos vemos. Vamos al segmento de las conclusiones. Bueno, amigos, nos quedamos el día de hoy en el segmento de las conclusiones. Como nuevamente el día de hoy hemos tenido un invitado sumamente especial, sumamente importante, y es un poquito injusto que yo pueda resumir toda la charla en 3 puntitos, pero ahí va mi intento de tal vez resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy. Una de las cosas que nos estaba comentando es acerca de la lección de nunca rendirse a pesar de las adversidades, ¿no? Acerca de si tu entorno no te permite desarrollarte en el arte, encuentras muchas dificultades, que eso no sea excusa para que tú en un momento puedas encontrar diferentes formas de seguir creciendo como artista. Nos dio varias películas que podremos ver para mejorar como artista, sobre todo sus consejos se trataban acerca de mejorar en las diferentes habilidades, en el dibujo, en la composición, en la construcción de personajes, ¿no? De seguir improvisando, y nos dio como una especie de camino para llegar a ser director como él, ¿no? El hecho de publicar tus trabajos en redes sociales te ayuda a hacer contactos, a hacer networking. Pues eso es una de las cosas que nos decía, ¿no? La otra cosa que también me llamaba la atención y que también quisiera tomarlo en la conclusión del día de hoy es acerca de la construcción de los diversos personajes que toma para hacer las historias, ¿no? Nos dice que cuando tú construyes un personaje no puede pasar del estado triste al estado feliz tan rápido, sino que hay que tener su ritmo, ¿no? Y ese ritmo va evolucionando a través de toda la historia que estás contando y se va afectando por los sucesos que también pasan a través de las historias y a los otros personajes, ¿no? Y a la medida que va sucediéndole tantas cosas a los diferentes personajes, cada uno de ellos se va diferenciando también, va creciendo y tú puedes seguir también el arco de la historia en la que se va narrando, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en las diferentes historias, sobre todo de lo que él hace, que es drama, en animación, los personajes están tan bien construidos que tú lo puedes diferenciar y tú ves que uno no se parece al otro, sino que son cada uno bien construidos, ¿no?
Y la tercera cosa que también quisiera rescatar o resumir del día de hoy de todo lo que nos está comunicando Steve o enseñándonos Steve el día de hoy, ¿no? Es toda esta filosofía que viene también a través de la construcción de la historia, que es de tener beats, de tener ritmos en la historia, de entender la historia no simplemente como algo que tienes que contar y dar un mensaje, sino que es una línea de tiempo, ¿no? Un timeline, una cosa que en el transcurso de lo que sucede en el tiempo van sucediendo cosas, el personaje va cambiando, va modificando, también va sucediendo hitos, ¿verdad? Que son claves. Esos hitos que son claves, ¿verdad? Son los que se llaman beats. Y esos son también los que te van a servir para hacer los storyboards. ¿Qué sucede en esta escena? Necesita un establishing shot, necesita un tal plano, necesita tal tiro de cámara. Pues esos beats que tiene la historia, esos story beats, te van también a ayudar también a construir mejor tu historia, a entender mejor qué sucede en cada instancia de lo que estás contando, y vas haciéndola cada vez que lees el guión una y otra vez, que eso también me pareció algo fenomenal, ¿no? Cada vez que tú lees ese guión, vas haciéndole cada vez más tuyo, más tuyo, más tuyo, hasta que finalmente aprendes a contar esa historia de tal forma de que es entretenida, transmite un buen mensaje, y es una historia que es bastante interesante de ver, ¿no? Entonces, esto es un poco el resumen de todo lo que hablamos el día de hoy. Véanse la entrevista de nuevo completa, que está muy interesante, todos los consejos que nos decía Steve y que agradecemos muchísimo. Y también con esto ya yo me despido, no sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a Alex Umani, que está detrás de cámaras también, ayudando, haciendo conexión y demás. Vayan también a ver su programa Cinema On, que es un programa donde se habla también de series y películas. A María Emilia García, directora de la carrera de cine, a UCSG Radio y Televisión, por permitirnos estar todos los sábados a las 8 de la noche a través de cadena nacional, a través de la televisión nacional, a través de este canal educativo que llega a diferentes partes del Ecuador, ¿no? A Cuenca, a Sogues, a Cañar, a Manta, Manabí, Puerto Viejo, a todos los lugares del Ecuador, sobre todo las personas que tienen más difícil acceso a internet, para poder también aprender a hacer cine. Y es lo que nos decía también Steve, ¿no? No importa el lugar donde estés, tú puedes hacer cine, tú puedes salir adelante, ¿no? Supera esa situación difícil, ¿no? Agradecemos también a Denis Gonzaga por permitirnos estar dentro de esta parrilla de programación, y a la carrera de cine también Universidad Católica de Santiago Guayaquil por permitirnos estar en este programa, no sin antes recordarles que la próxima semana tenemos una masterclass bastante interesante hablando acerca de guión. Las admisiones de la carrera de cine también están abiertas. Vaya, pregunten por la malla, pregunten por las diferentes formas de pago, becas académicas, deportivas, culturales, las del CENESID, financiamientos bancarios y demás, para que puedan estudiar y tener estas facilidades para que puedan estudiar esta carrera tan hermosa que es el cine. Estudiar acerca de guión, como ven, es una cosa que es bien amplia, bastante estructurada, y tiene un montón de recovecos que son bastante interesantes de construir, ¿no? Entonces, pregunten acerca del trabajo de nuestros estudiantes, pregunten acerca de la malla. Estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube. Vayan a seguirnos, vayan a preguntarnos, vayan a escribir también quien quisiera que estén en nuestros siguientes programas, ¿no? Yo creo que lo he dicho todo. Agradecer a todos de la universidad por permitirnos estar aquí. Y esto es conmigo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Desde el inicio tuve la ventaja de conseguir una beca académica que me permitió ahorrar bastante dinero que pude luego invertir en equipos como cámaras, equipos de iluminación, de audio, y que actualmente uso no solo para trabajos de la misma universidad, sino para cortometrajes propios, para poder emprender un poco y realizar videos comerciales para empresas pequeñas. Además de esto, desde el inicio los profesores apoyaron bastante a aquellos estudiantes que nos esforzábamos y nos invitaban a proyectos profesionales que no solo nos permitían aprender de su experiencia, sino que nos permitían también conocer a diferente gente dentro de este medio que es el cine en Ecuador. Adicional a esto, la universidad nos permitió a un grupo de estudiantes irnos a Cuenca para realizar un cortometraje representando la misma universidad, que actualmente se encuentra seleccionado en diferentes festivales alrededor del mundo, y que en nuestro segundo año nos puede dar nuestras primeras palmas, que es algo que nos motiva bastante y que personalmente me emociona mucho por lo que puede seguir en el resto de mi carrera universitaria.